Estamos en 1 Corintios capítulo 15 y este capítulo nos habla sobre la resurrección de los muertos. En el versículo 1 al 19, recordemos que Corinto era una ciudad griega y que los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Y muchos cristianos de Corinto pensaban que Jesucristo se había resucitado, pero ellos pensaban que era difícil o imposible que todos los muertos resucitaran. Y Pablo le está diciendo, resucitan los muertos. Ellos están diciendo, ¿resucitan los muertos? Y Pablo le pregunta, sí. Como Jesucristo resucitó, también resucitan los muertos. Y ahora ellos también tienen otra pregunta, ¿cuándo resucitan los muertos? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en la resurrección, parte 2, el capítulo 15, el 1 Corintios, capítulo 15, del 20 al 28. En esa porción nos dicen, ¿cuándo resucitan los muertos? ¿En qué momento resucitan los muertos? Ya sabemos que los muertos resucitan. Como Jesucristo resucitó, también todos los muertos resucitan. Y los que están vivos van a ser raptados cuando Jesucristo venga por su iglesia. Es algo importante. Pero los invito a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 28. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fedecito, ¿me colaboras? Sí, Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que se ha destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gracias, Frei. Gracias, Fredecito. Ahora vemos en esta porción, y muy importante, Pablo utilizó 3 imágenes para responder la pregunta, ¿cuándo resucitan los muertos? Primero, en el versículo 20 al 23, ya hemos observado esta referencia en Levíticos, que es la fiesta de las primicias y recuerden que la fiesta de las primicias, el sacerdote cogía el manojo de las espinas y lo ofrecía a Dios. Cuando lo ofrecía y lo zarandeaba, era diciéndole, Señor, toda esa cosecha es tuya. Pero aquí la resurrección de entre los muertos dice, Jesucristo murió y resucitó el tercer día. Cuando el sacerdote ponía las primicias, era la primicia de la cosecha. Y aquí nos muestra que Jesucristo es la primicia de ¿qué? De la resurrección. Es importante que veamos que los muertos solo están durmiendo para los creyentes. ¿Por qué? Porque el día que Jesucristo resucite a todos nos levantaremos. Unos se levantarán para justicia, para juicio, y otros para vida eterna. El cuerpo vivirá,
Pero aquí dijo algo importante: ¿cómo entró el pecado al mundo? Con el primer Adán. Adán fue el que entró, o por él entró el pecado al mundo. Pero aquí Pablo habla de dos Adanes: Adán y el postero Adán. ¿El postero Adán quién es? Jesucristo. Y Jesucristo es el postero Adán. Primero el primer Adán fue formado de la tierra, pero el postero Adán, que es Cristo, vino del cielo. El primer Adán fue desobediente a Dios y introdujo el pecado y la muerte al mundo. Recuerden, cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, no existía la muerte. No existía la muerte. Pero cuando llegó el pecado, ¿qué pasó? Introdujo el pecado y la muerte. Pero el postero Adán, que es Jesucristo, obedeció al Padre y trajo justicia y vida eterna. Es algo importante que usted y yo sepamos, que Jesucristo nos trae que justicia y vida eterna. La palabra en el versículo 27 que dice todo en orden, ¿dónde está? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, y dice algo importante: cómo van a ser resucitados todos. Primero, ¿cuál es el orden? Cristo, primeramente, la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego, el fin de las personas que están, para los que están muertos, y volverán a los que no están en Cristo, van a resucitar. Aquí es el orden importante. ¿Cuál es el primero que resucitó? Cristo. Y Jesucristo es la primicia de las resurrecciones. Denomina la resurrección de Jesucristo que todos vamos a estar resucitando con Él. Los perdidos resucitarán. La resurrección a condenación, eso lo vemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, para que lo tengan anotado. Cuando Jesús regrese a la tierra para el juicio, ninguno de los que hayan participado de la primera resurrección, que son los que han muerto en Cristo, van a resucitar, porque ya han sido resucitados. Pero aquí en el 24 al 28 nos dice el reino. Cuando Jesucristo vaya a reinar, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios, el Padre, se haya cumplido. Jesucristo primero va a resucitar, ya resucitó. ¿Y dónde está Jesucristo? A la diestra de Dios Padre. Después, ¿quiénes van a resucitar? ¿Quiénes? Los que han muerto en la fe. Ese va a ser resucitado, es la primera resurrección. Después Jesucristo va a llegar al cielo, y cuando llega al cielo, ¿a quién va a coger? A los que están en Cristo. Ese se llama el arrebatamiento. Después del arrebatamiento van a venir, los estudiosos dicen que van a venir 1000 años de reinado, 1000 años que Jesucristo va a reinar en la tierra. Después de que reine Jesucristo en la tierra, los creyentes van a reinar con Él y van a participar de su gloria y autoridad. Los maestros y los estudiosos denominan esa profecía como el milenio. Pero aún después del milenio habrá una rebelión final contra Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, del 7 al 10. Que Jesús apastrará o acabará con su poder a todas las personas y pondrá bajo su pie. Luego los perdidos resucitarán. Esa es la segunda resurrección. Esa segunda resurrección, Él va a juzgar a ellos y los arrojará al fuego, al lago de fuego. Después también va a arrojar a la muerte, al lago de fuego, al infierno, y también a los posteros enemigos. Jesucristo
habrá colocado todo bajo sus pies, bajo de su autoridad. Y después de esa resurrección le entregará el reino al Padre, a Dios, que eso está en Apocalipsis 21 y 22. Los estudiosos, hay una contienda diciendo, no, primero va a pasar esto, aquello, eso, pero en sí han concordado con lo más importante. Primero, que Jesucristo resucitó. Lo segundo, que va a resucitar, ¿quién? Los que han muerto en Cristo. Que después va a venir Jesucristo y va a venir por su iglesia. Después que va a venir el milenio, 1000 años va a reinar. Después que va a haber el levantamiento final contra Dios y Jesucristo va a aplastar todo. Sí, pero muchos empiezan a decir muchas cosas que puede pasar antes o después, pero mi fe o nuestra fe, ¿cuál tiene que ser? Si nos vamos a morir y pase eso, Jesucristo nos resucitará antes que Él venga por su iglesia, ¿cierto? Si pasa eso y yo estoy vivo, tengo la fe que Él me va a ¿qué? A llevar, y ese es el arrebatamiento. Esa es nuestra fe. Mucha gente duda y tiene la inquietud de, como ellos decían, ¿cómo resucitarán a los muertos? Pues muy fácil. Dios es poderoso. ¿Cómo van a resucitar? Como Jesucristo resucitó. Su cuerpo hoy en día duerme y nosotros tenemos ese consuelo. Yo los invito a que vayamos a Tesalonicenses, yo lo puse ahí, amor. Primera de Tesalonicenses 4:13 hasta el 18. Cuando vengan los muertos en Cristo y resucitarán, es el 23, que hace énfasis del versículo 23. ¿Qué nos dice el Tesalonicenses 4, del 13 al 18? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mira que en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 resume esa porción y la hace más clara. ¿Por qué nos preocupamos por aquellas personas que mueren en Cristo Jesús? Si nuestra esperanza es que el día de mañana con ellos vamos a estar en el reino. Ahora mi pregunta es, ya hemos sabido que Jesucristo es la resurrección, que Él resucitó, que está a la diestra de Dios Padre. Que quiénes van a resucitar y cómo, ya lo sabemos. Nuestra fe está haciendo que las personas que no conozcan esta verdad la sepan. Es importante que veamos que Cristo es el próstero Adán de Dios. Él invierte lo que hizo el primer Adán. El primer Adán trajo el pecado. Jesucristo trajo justicia y vida eterna.
Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Jesús finalmente pondrá las cosas bajo sus pies. Y eso es lo que tenemos que saber. No sé cómo, no sé cuándo, pero mi pregunta es, ¿ustedes pueden tener esa paz y esa certeza de que si ustedes hoy mueren, ¿para dónde van? Usted puede tener la certeza de decir, Señor, he vivido para ti. Y si muero hoy, yo sé que el día de mañana voy a resucitar contigo. Y eso es lo que muchas personas no han podido comprender. No han podido comprender la resurrección. No han visto la resurrección futura de nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra primicia en la resurrección. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo hoy? En otra palabra, negar la resurrección de los muertos es negar el reino futuro de Cristo. Muchos niegan la resurrección de Jesucristo. Muchos dicen, es un cuento. Y aún más, cuando yo me muera o antes de morir, recibo a Cristo. Muchos tienen esa visión. Pero si los creyentes están muertos para siempre y no tienen la promesa o no piensan que es una mentira que Cristo va a resucitar entre los muertos, y si es realidad, se van para el infierno. Hoy en día muchas personas están siendo engañadas por el mundo. Mire que hoy en día se ha levantado más perversidad en muchas cosas, en la depravación sexual. Mucha gente se inclina en contra de la creación de Dios. ¿Cómo así? Yo amo a un hombre. Dios dijo, hombre y mujer los creó para que fueran juntos. Y si usted va en contra de Dios, es cuando usted, siendo hombre, está deseando compartir su vida con otro hombre. Y hoy en día es normal. Es normal. Y mi pregunta es, si una persona estando en esa condición y rechaza a Cristo, ¿para dónde va? ¿Para dónde? Al infierno. Porque el infierno no es porque hagamos buenas obras. Si nosotros recibimos la salvación no por hacer buenas obras, sino por creer en Jesucristo. Mi pregunta es, ¿usted cómo está? ¿Usted ya se arrepintió de su pecado genuinamente? ¿Ya recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador? ¿Usted vive conforme Él quiere? Porque en realidad los que mueran en Cristo Jesús van a resucitar. Y eso es lo que nos dice aquí esta porción. Una porción muy, muy, muy bonita. ¿Cuándo resucitan los muertos? Primero, ya Jesucristo resucitó. Es una evidencia muy importante. ¿Cuándo resucitarán los muertos? Cuando Jesucristo venga. Antes de venir, Él va a resucitar los muertos. Y esos muertos van a tener el cuerpo como el de Cristo. Y antes de eso, después de eso, va a venir ¿el qué? El arrebatamiento. Pero cuando venga la gente se desaparezca, ¿por qué va a pasar eso? Ya sabemos que Jesucristo ha venido por la iglesia. Pero usted, ¿dónde está? ¿Cree en la resurrección de Cristo? Si usted cree en la resurrección de Jesucristo, tiene que creer en la palabra de Dios. Porque si usted no cree, es en vano lo que Cristo hizo en la cruz. Es en vano lo que estamos enseñando. Pero muchas personas hoy en día tienen
no tienen la seguridad de la salvación. Y la seguridad de la salvación no se consigue con lo que usted haga o deje de hacer. La seguridad de la salvación es cuando usted ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y usted ve el antes y el después. Salvador ya lo dijo el domingo, sí, pero todo va a hacer énfasis a eso. Hoy en día muchos no enseñan esto. Y Primera de Tesalonicenses 4 nos muestra lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que Cristo va a venir por su iglesia. Y mi pregunta es, ¿ustedes son la iglesia de Cristo? ¿Usted ya entregó su vida a Cristo? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se ha comprometido para vivir su vida para Dios? Porque usted no puede hacer el versículo de este año como su instrumento, 1 Corintios 10:31. Si usted dice, yo ya recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo quiero vivir una vida como yo quiera, créanme, me queda a mí difícil pensar que usted le entregó la vida a Cristo. Difícil pensar que su prioridad es su trabajo, que usted diga, no, yo vivo primero mi trabajo, primero mi familia. A mí me queda un interrogante. ¿Será que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador? Porque cuando uno recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, lo hace parte número uno. Y créanme, uno lo demuestra. Es como decir, yo pongo este ejemplo. Usted ve a una pareja que esta persona trata mal a su esposa, la trata con malas palabras, le pega, la traiciona, y él le dice a todos, yo amo a mi esposa. ¿Usted qué pensarían? Que no la ama, ¿cierto? Yo le digo a una pareja de las personas que están viviendo en unión libre, usted no ama a esa persona, pero yo la amo. No se ha querido comprometer. ¿Sí? Son dos cosas que nosotros podemos ver hoy en día. Muchos dicen, yo amo a Cristo, pero es como esa persona ese esposo que trata mal a su esposa. Y uno dice, créame, usted no la ama. O aquella persona que no se compromete. Uy, es que es una responsabilidad yo casarme. Entonces, ¿por qué vive en pecado? Si no, quiere el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Uy, que alguien tener intimidad, que alguien me caliente los pies cuando está haciendo frío, que me tenga la comida. Sí, él quiere el beneficio, pero no quiere la responsabilidad. Hoy en día, muchos quieren vivir por vivir, pero la resurrección es cierta. Y créame, usted ha recibido a Jesucristo como su Señor. Sí, yo lo he recibido, listo. Da evidencia que usted vive para mi Señor Jesucristo. Da evidencia que Jesucristo es el número uno en su vida. Muchos como ese paletero, puro tirín, tirín. Y nada de paleta con nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué voy? Si ustedes creen tener la resurrección entre los muertos con nuestro Señor Jesucristo y dicen, no, yo voy a estar allá con Él, pero ni siquiera han testificado ante las personas hoy en día que aman a nuestro Señor Jesucristo con su vida y quieren disfrutar vida eterna. Yo lo dije y me arrepentí, o lo hice y no me quise comprometer, me bauticé por cumplir. Mire, la resurrección en realidad va a ser un hecho. Y como es un hecho, para mí sí es importante que ustedes y yo nos evaluemos dónde estamos.
¿Por qué? Mi pregunta es, ¿usted realmente aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿O fue pura apariencia con otras personas? Es que la lucha, créame, si usted va a luchar solo, vas a perder. Pero si usted ha recibido a Jesucristo, también, ¿a quién más ha recibido? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará la convicción, las fuerzas para vencer el pecado. El ánimo para que usted decir, Señor, ayúdame para yo vencer el pecado. Ayúdame, dame el dominio propio. Pero muchos, es que estoy cansado. Es que no puedo. Es que es difícil la vida cristiana. Cuando entremos a la segunda carta de Corintios, vamos a ver lo que Pablo experimentó, pero acá es importante lo que está diciendo. Oye, ustedes tienen la seguridad de la salvación 100% sabiendo que es hijo de Dios. Y ojo, que no sepamos como muchos dicen, yo salvo, siempre salvo, entonces pequemos. Porque ya recibí a Jesucristo, entonces podemos pecar. ¿Sí es cierto? ¿Por qué no? Porque uno, siendo hijo, vive apartado o trata de ser santo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vive una vida santa para Él, apartado del pecado. Que fallemos, sí, pero todos los días vamos con Él. Pero muchos no quieren entrar a esa batalla. ¿Por qué? Porque la están luchando en sus fuerzas. Muchas personas dicen, esa prueba tan difícil, ¿y por qué a mí? Mire, cuando ustedes y yo estemos en las pruebas, sepamos algo, vamos a recibir consolación. Y acá usted no puede recibir consolación si no ha recibido a Cristo. Usted no puede ser resucitado si no ha recibido a Cristo en su corazón. Un hijo de Dios vive como un hijo de Dios. ¿Cómo vivió Jesucristo en este mundo? ¿Cómo? Santidad, ¿cierto? Usted vive en santidad, pero es que es difícil, no lo vive en sus fuerzas. Y eso es lo que aquí esta porción está haciendo. Ellos están diciendo, ¿cómo? Primero dijo, ¿resucitan los muertos? Sí, porque Jesucristo es la resurrección. ¿Cuándo resucitarán? No sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, va a pasar. Va a pasar. No puedo decirle a usted hora ni fecha, porque la resurrección va a ser en cualquier momento. En cualquier momento. Pero mi pregunta es, ¿usted y yo estamos preparados? ¿Y cómo me preparo? ¿Haciendo buenas obras? No, recibiendo a Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo, vivo para Él. Ojo, eso la gente tiene que saber. Si usted recibe a Cristo, vive para Él. Es como esa persona que se casa, se compromete a ser fiel y a hacer vivir puro para su esposa en la parte íntima. ¿Cierto? Por eso es que Dios compara su venida con un matrimonio. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Y la iglesia está esperando ¿a quién? Al novio, al esposo. Por eso es que la cultura invirtió los papeles. Debería ser la esposa, la novia, que espere que entre el novio. ¿Sí? Pero se veía más romántico que el hombre esperara a la mujer. Sí. Pero eso va a ser así. Créame, la iglesia está esperando al novio. Y mi pregunta es, ¿usted es novia? ¿Es esposa de Cristo?
¿Usted es la iglesia de Cristo? Cuando Él venga a resucitar y a hacer el rapto de la iglesia, ¿usted va a estar ahí? ¿O usted va a estar en la segunda resurrección? Y en la segunda resurrección, ¿quiénes van a hacer resucitar? Los que han muerto sin Cristo. ¿Y se van a ir para dónde? Al fuego, al lago de fuego. Ojo, tenemos que saber muy bien en qué resurrección vamos a estar, en la primera o en la segunda. Van a ver eso. Y ahora ustedes dirán, las pruebas doctrinales es muy fácil. ¿Cómo va a resucitar los muertos? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? No sabemos. Pero va a pasar. ¿Ustedes creen en la resurrección de Jesucristo? ¿Sí? Como ustedes creen que Jesucristo murió y al tercer día resucitó, nosotros también vamos a resucitar en Cristo Jesús. Si vivimos o lo hemos recibido a Él en vida, sepamos muy bien. Y en el siguiente estudio del domingo vamos a tratar otro tema sobre la resurrección. Recuerden que ya hemos tratado, ¿los muertos resucitan? Sí. ¿Cuándo resucitan? No sabemos. Pero lo que va a haber, sí va a haber resurrección. 2. Pero la primera es antes del arrebatamiento. Y después del arrebatamiento va a venir el milenio. Después del milenio va a haber la segunda resurrección. ¿Que de los quiénes? De los que no han nacido o los que han muerto sin Cristo. ¿En cuál de las dos va a estar usted? Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderlo mejor y que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar y la alabanza tuya.